¿Quiénes controlan los medios y cómo funcionan? Hoy en día los grandes medios son controlados por grandes conglomerados privados. Varían en los diferentes sectores. Radio, televisión, internet, periódicos, revistas, etc. La mayoría de los grandes grupos mediáticos controlan casi todos los medios masivos. Grupos como Fox Broadcasting Corporation en Estados Unidos, Televisa y TV Azteca en México, El Clarín en Argentina, El Comercio en Perú, etc. La mayoría de estos grupos, no solo invierten en el sector de medios de comunicación, sino también en otras áreas ya sean construcción, banca, informática, armamentística, alimentario, etc. Por eso ahora tenemos a varios de estos grupos como socios de corporaciones de hidrocarburos, construcción, medicina, etc. Los poderes económicos son los grandes beneficiarios de estos grandes grupos mediáticos, acaparando casi todos los medios de comunicación masivos, dándoles un gran poder a los dueños y socios de estos medios. Con este poder mediático controlado en pocas manos, pueden moldear a la sociedad de acuerdo a sus intereses. Pueden provocar enfermedades, protestas, golpes de Estado, asesinatos en masa, etc. Retrocedamos en el tiempo en el año 1941 en Estados Unidos. Mientras en una estación de radio se lee un fragmento de una novela de ciencia ficción, La Guerra de los Mundos. El locutor leía la novela diciendo, «Oh, está todo en llamas. Los árboles, los coches, y se está extendiendo por todas partes. Ahora viene hacia aquí. Está a menos de 20 metros de mí». En algunas casas se llenaron de pánico porque creyeron que era real y que los extraterrestres estaban destruyendo la Tierra. Aunque posteriormente los medios periodísticos exageraron al decir que el pánico fue muy grande, sí tuvo una mediana repercusión considerando que en aquella época pocas personas tenían radios, debido a su precio elevado. Los diarios de esa época exageraron para desprestigiar a la radio, ya que en esa época todavía dominaban los medios periodísticos, y la radio al quitarle parte del público y los anuncios publicitarios querían destruirla. Cuánta similitud con la actualidad con los canales de televisión y la Internet. Porque ahora la televisión desprestigia la Internet acusando y exagerando sobre los peligros que hay en la red, como violadores, secuestradores, bullying, etc. La Internet es una tecnología en ascenso y la televisión una tecnología en descenso, así que la televisión tiene que destruir a la competencia. Otro efecto que puede causar los medios son las enfermedades. Que a diferencia del caso del locutor, que leyó La Guerra de los Mundos, donde reconoció su error, asumió su responsabilidad y se disculpó. En el caso de las enfermedades, los medios no reconocen su responsabilidad, ya que en la actualidad los medios han logrado conseguir que las personas se culpen por los excesos de los medios. Creo que todos hemos oído acerca de la anorexia y la bulimia. Estas enfermedades son producidas, más que nada a chicas que se obsesionan con su figura, debido a que en la gran mayoría de los medios, difunden mujeres con cuerpos perfectos o casi perfectos, pues esa difusión exagerada produce la anorexia y la bulimia. Pero quizás una de las cosas más terribles que hacen los medios, son los golpes de Estado. En 2002 en Venezuela se dio ese caso, donde opositores al gobierno de Hugo Chávez, agradecieron por el golpe de Estado a los medios de comunicación, porque estos habían difundido falsedades y ocultaron información mientras esto sucedía. Que a su vez no difundieron un aspecto importante, sobre ese golpe de Estado, donde el ministro de Relaciones Exteriores de España, en el Congreso español, leyó unos telegramas del embajador de España en Venezuela que decía. Cierro citación del telegrama. Es decir, ese mismo día 9, el gobierno ya había sido advertido por el embajador que se podría estar gestando un golpe cívico-militar, para provocar, repito, parte del telegrama, provocar anticonstitucionalmente salida del presidente Chávez. Envió uno de sus telegramas más elocuentes en el que concluía. Estrategia, y cito, estrategia oposición dirigida a conseguir salida presidente Chávez a través presión ejército está dando, pues, resultado. Confederación Trabajadores Venezuela. Patronal aprovecharon conflictos petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA, para conseguir movilización masiva, población caraqueña, que por su parte, cierra cita, y quiero ahora llamar la atención de sus señorías sobre la siguiente frase que continúa. Puso ayer tarde
muertos necesarios para provocar intervención ejército, única fuerza en este país frente a debilidad partidos políticos oposición, capaz de poner fin al gobierno del presidente Chávez. ¿Cómo los medios pudieron omitir una información tan importante? Mientras duró el operativo del golpe en Venezuela, los medios hablaron, mintieron, exageraron y se la pasaron hablando sobre los muertos y las protestas en Venezuela. Pero cuando un exministro español mostró pruebas de quienes intentaron el golpe y quienes provocaron los muertos, los medios no dijeron nada, y el público no se enteró de esto porque los medios no les mostraron esta información. Hay un dicho que dice, el que gana la guerra cuenta la historia, pero creo que en realidad debería decir, el que controla los medios cuenta la historia. Los medios entrenan a las personas igual que un hombre entrena a un perro. Levanta la patita, menea la cola, hazte el muertito, recoge el palito o aviéntate al precipicio. Los medios tienen un dominio muy grande sobre las personas, igual que un hombre tiene el dominio sobre su perro. Y el propósito de los medios es el mismo que el del hombre sobre su perro. Adiestrarlo para que obedezca, domesticarlo para que no escape, amansarlo para que no muerda, en pocas palabras tener el dominio sobre su perro, y de igual manera los medios quieren tener dominio sobre nosotros. Quieren adiestrarnos para que consumamos, domesticarnos para que no cuestionemos el sistema, amansarnos para que no nos rebelemos, o sea dominarnos. Como dirían en la película La historia sin fin, el personaje Mork. Porque los humanos han abandonado sus sueños y esperanzas, y los humanos sin esperanzas son fáciles de dominar. Y quien tenga el dominio tendrá el poder. Cuando los medios tienen el dominio sobre las personas, les muestran un mundo falso o un mundo virtual, de acuerdo a sus propios intereses, el de sus socios y el de sus auspiciadores. Además, estos medios pueden moldear al público a ese mundo virtual. Por ejemplo, digamos que tenemos una empresa de biberones, la llamaremos Biberones Chúpala, que además esos biberones los fabrican con elementos tóxicos y dañinos para la salud. Este tiene 3 posibilidades, 2 programas de televisión y una web para mostrar su publicidad. Primero va a la dirección web y coloca su publicidad y tiene un éxito regular, sus ventas del biberón aumentan un poco. Segundo, ve a 2 programas de televisión, uno sobre documentales que tiene mucho rating y el otro que emite uno de esos realities con poco rating. Entonces el empresario decide poner su publicidad en el programa de documentales, ya que tiene más rating, pero sus ventas no aumentan casi nada. Entonces el empresario se pregunta, si he puesto mi publicidad en este programa de documentales y no aumentan mis ventas, entonces voy a probar con el otro programa de realities. Luego pone su publicidad en esos realities y aumentan sus ventas. Pues el empresario se siente feliz, porque obtuvo lo que quería. Entonces le dice a los dueños del programa de documentales, que ya no va a seguir poniendo publicidad en su programa, porque le conviene poner su publicidad en el programa de realities. Pues los dueños del programa de documentales, le preguntan por qué te vas si nosotros tenemos más rating que el otro programa de realities. El empresario le responde, porque los televidentes de ese programa compran mis biberones y los tuyos no. Y el dueño de los documentales le dice, ¿por qué? A lo que el empresario le responde, porque sus televidentes son idiotas y compran cualquier cosa que salga en televisión y los tuyos no. Tus televidentes me reclaman en las cuentas de Twitter y Facebook por los tóxicos que tienen mis biberones como el mercurio, al contrario los televidentes del programa de realities, me agradecen por mis biberones y no reclaman por el mercurio, solo preguntan, ¿qué será el mercurio? Debe ser algo bueno. Además sus televidentes me han ofrecido nombrarme el hombre del año por todo lo que estoy haciendo por la niñez. Después de esto el dueño del programa de documentales, decide cambiar el programa por otro programa de realities, para aumentar su publicidad. Y así se termina moldeando al público a ser consumista. Debido a anteponer el dinero y el poder por sobre todo, estos medios están perdiendo credibilidad. Basta con recordar lo que pasó en Perú, con el expresidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, cuando este entregaba fajos de dinero a los dueños de los canales de televisión, radio y periódicos, para apoyar y encubrir al gobierno corrupto y violador de derechos humanos de Alberto Fujimori. Estos medios se dedicaban a destruir a los opositores o críticos del gobierno de Fujimori. Cada vez que alguien denunciaba un crimen de ese gobierno, los medios se encargaban de hacerle un bullying mediático, hasta destrozarle la reputación y la de sus familiares o amigos cercanos. Probablemente esto siga ocurriendo en la actualidad, solo que ahora lo hacen de forma más cautelosa. ¿Cuántos casos de bullying mediático vemos en los medios? Probablemente muchos.
Cuánta razón le doy a Paul Craig Roberts, ex asesor del expresidente de Estados Unidos Ronald Reagan, cuando dijo: hay que ser idiotas para creerles a los medios prostitutos. Supongamos un caso de prostitución mediática. Hey guapos, mi canal está de oferta, 2 por el precio de 1. ¿Cuánto por decirle dictador al presidente de Venezuela, y hacerle un golpe de estado? ¿Cuánto por decir que en Irak hay armas de destrucción masiva? Si tienen una billetera gorda, les creo las guerras y golpes de estado que quieran, papacitos. Quizás uno de los principales problemas de los medios sea el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Veamos algunas de las palabras de Rafael Correa sobre los medios de su país. Doble moral, porque acaba de declarar, no sé si fue la Botero, alguien por ahí, que con las críticas de Correa se inhiben los periodistas y entonces se autocensuran y eso atenta contra su libertad de expresión. Yo puedo decir exactamente lo contrario. Con las críticas de la prensa me atemorizo, me inhibo y atentan contra mi libertad de expresión. ¿Sí se dan cuenta? La libertad de expresión es que ellos pueden decir lo que quieran y yo les puedo responder lo que quieran. Esa es la libertad de expresión. Entonces, para vender publicidad, Vanguardia decía, ¿cuánto decía que tenía de tiraje? 25.000 ejemplares, 15.000 ejemplares. Y en la realidad, ¿cuánto es que vendían? Si llegan a 5.000 son muchos. Entonces les acabó la fiesta. Estaban estafando pues a los patrocinadores. Yo le vendo 15.000 revistas y era la tercera parte. No, yo tengo el servicio de cable y tengo un canal. Este canal me está haciendo competencia, lo saco del cable. ¿Se dan cuenta los conflictos que puede haber? Entonces, el que tiene un canal de cable, un medio de comunicación, no puede tener estos servicios de cable, que es otra cosa. No es un negocio de telecomunicaciones, no es un negocio de comunicación social. De otros diarios, cuyo propietario era comerciante, por ponerlo bonito, de armas. Cada vez que había una compra de armas, los periodicazos, que ha habido comisión sobre precio para tumbar el concurso y que se lo den a él. Entonces, pero lo que nunca presentó esta prensa sinvergüenza son los Wikileaks que hablaban pues de ellos. Las peleas entre Teleamazonas, Grupo EGAS, con los Isaías, TC Televisión, Gamavisión, y cómo se pusieron de acuerdo para no pelearse. Esa es la prensa libre independiente, ocultar información para no hacerse daño entre la gallada, entre los panas. Eso está en los Wikileaks. Y los contactos pues que tenía la embajada. Y resulta que los contactos, Jorge Ortiz, Negrete de la DEP, Gijón, director de Noticias de Amazonas, Funda Medios y César Ricaurte. El Wikileaks dice, uno de nuestros contactos, Funda Medios, dice tal cosa. Clarito lo dice el Wikileaks, que estos supuestos defensores de la libertad de expresión no han sido otra cosa que contactos de la embajada norteamericana. Pero los medios televisivos, que gobiernan actualmente las mentes de las personas, pronto dejarán de hacerlo. En un futuro cercano las multinacionales de la Internet, probablemente dominarán las mentes de las personas. Serán los medios dominantes en poco tiempo, multinacionales como Google, Facebook o Wikipedia. Aunque la Internet ha traído más democracia de la información, y está dando verdaderamente libertad de expresión, no escapa del control de las multinacionales, que serán algo jamás visto en la historia, porque serán unas pocas multinacionales, que controlen la mayor parte de la información y el entretenimiento, y no será a nivel local como ahora, sino a nivel global. Solo imagínense el monstruo que será eso, si ahora tenemos problemas con estos medios, ¿cómo sería con unos monstruos globales? Podrían poner de rodillas a los gobiernos y desaparecer a los ciudadanos que den problemas a sus intereses, porque ya no estarán acogidos a las leyes locales, sino a leyes internacionales como la OMC, Organización Mundial del Comercio, y el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Hoy en día ya existe parte de esos hechos, como por ejemplo, Google, que controla un porcentaje enorme de la publicidad a nivel mundial. Es casi un monopolio, y no solo eso, también posee YouTube.com, que es prácticamente el segundo buscador después de Google, y probablemente sea el principal reemplazo de la televisión, con infinidad de vídeos y hasta televisión en vivo, con sus propios canales de programación. En un futuro habrá tanta televisión por Internet, que los televisores solo transmitirán televisión por Internet, dejando prácticamente obsoleta la televisión digital de señal abierta, y además, a diferencia de ahora, que tiene solo unos pocos canales, en un futuro habrán millones, con lo cual el poder de la televisión como medios dominantes desaparecerá. Una de las multinacionales que ahora domina la información en Internet, es Wikipedia.org.
Wikipedia es como una enciclopedia digital, donde se encuentra casi toda la información del planeta Tierra y hasta del espacio, pero claro, eso es solo lo que conocemos, porque además también hay teorías de cosas que no conocemos. Pero a pesar de que Wikipedia no muestra qué tan fiables son sus archivos, la población lo da por cierto, es tan grande el poder sobre las opiniones de la gente, que la gran mayoría da por cierto todo lo que ahí se escribe, como si se tratara de algo sagrado, a pesar de que en muchas ocasiones se han registrado errores y falta de información. A Wikipedia se le descubrió que muchos de sus datos estaban promovidos, por así decir, por grandes empresas, que pagaban a personas que escribían en esa web, para favorecer a sus empresas y hacerlas quedar bien. A pesar de eso, la gente sigue creyendo a ciegas todo lo que aparece en Wikipedia. ¿Cómo será si Wikipedia se convierte en uno de estos monstruos mediáticos? Otra multinacional mediática, aún más poderosa, es Google. Es posible que muchas personas no consideren a Google como una multinacional mediática, pero sí lo es, basta con ver YouTube, que pertenece a Google, o Google+, que también pertenece a Google. Pero el mejor medio que tiene Google es su buscador, con el que puedes elegir qué vas a leer, ver, oír, o hasta jugar. Esta multinacional también tiene problemas, como en Francia con los propios medios periodísticos, donde no les quiso pagar por la publicidad que habían acordado en sus diarios digitales. Pero quizás lo más grave fue lo que reveló Edward Snowden, exagente de la CIA, quien reveló que Google entrega información al gobierno de Estados Unidos, y que además dejó una salida trasera de sus servidores, para que la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, pudiera sacar información de todas las personas, empresas, instituciones, autoridades, etc. Con la cantidad de información que Google obtiene de sus usuarios, es obvio que hay muchas mafias que están detrás de esos datos, ya sean gobiernos o empresas, incluso podría ser la propia Google interesada en esos datos para usarlo de forma delictiva. Pero sin duda la multinacional que más dudas me da es Facebook. Esta multinacional tiene una gran cantidad de denuncias. Fue denunciada por sus anunciantes, por cobrarle por publicidad que no habían sido visitadas, y luego se descubrió que había sido un robot informático, aunque hay muchos anunciantes que creen que esto fue hecho por el propio Facebook, nunca se logró probar eso. Otro caso fue el de la venta de acciones de Facebook en la bolsa de valores, que salieron y se vendieron por un alto precio, pero después los compradores reclamaron y denunciaron a Facebook, por no entregar la información completa. Hay muchas quejas de Facebook, como la de quedarse con sus datos después de darse de baja, acusaciones de haber entregado información sin el consentimiento de los usuarios, fallos que según los usuarios provocaron la pérdida de datos o se mostraron a todos los usuarios a pesar de que eran personales, etc. Y claro, Facebook no podía escapar a la NSA. Edward Snowden también sacó archivos de Facebook que la NSA utilizaba para sus actos de espionaje, y qué mejor manera de espiar que entregándole uno mismo su información, y Facebook al ser una web de prácticamente datos personales es perfecto para eso. Hoy en día estas multinacionales tienen un gran poder. Basta con recordar que han logrado colocar el Internet como un derecho humano en las Naciones Unidas. Con solo estos casos ya pueden imaginarse lo que se viene. Una nueva era de dominio mediático, los medios como la televisión, la radio, periódicos y revistas, serán dominados en un futuro por estas multinacionales. A su vez los medios tradicionales, serán una especie de pequeños auspiciadores y no tendrán suficiente peso como para influir drásticamente en estos monstruos, que sí podrán incluso desaparecer del mundo virtual, a estos pequeños medios del futuro, televisión, radio, periódicos, revistas, etc. Estos monstruos mediáticos, a diferencia de ahora, no tendrán trabajadores con sueldos fijos o derechos laborales, y sus trabajadores estarán esparcidos a nivel global. Pero eso no será un gran problema, comparado con la apropiación de los derechos de autor que se irán apoderando de todo lo que colguemos en la red. Programas, fotos, audio, video, juegos, etc. Todo se comprará o se le entregará una limosna a los usuarios por sus creaciones, mientras ellos se llevarán las grandes ganancias. Pero no todo es malo, sobre todo para la población que le encanta hablar solo de presidentes, ministros, congresistas, etc. Porque estas llamadas autoridades, tendrán menos poder sobre estas multinacionales, que el poco poder que ya tiene sobre los medios dominantes actuales. En la actualidad los mal llamados políticos, más parecen bufones o payasos de los medios de comunicación, mientras que el sistema es intocable, y los medios nunca preguntan, ¿quién gobierna realmente, los políticos o el dinero? En el futuro será aún peor, porque con monstruos mediáticos globales, la concentración de poder será más grande, y por lo tanto el abuso de poder también.
Tendremos que inventar una nueva frase, porque bullying mediático será poco, comparado con lo que harán con los llamados políticos. Pero el sistema internacional, o debería decir supranacional, no será tocado por estos monstruos mediáticos. Hoy en día al menos tenemos un poco de variedad de ideas, a pesar de los esfuerzos mediáticos por mantener solo una de ellas. La que a ellos les conviene. En un futuro con estos monstruos mediáticos, se reducirá la cantidad de ideas en disposición mediática, ya que no permitirán que las personas con ideas diferentes ingresen en sus medios. Si ahora tenemos poca diversidad de ideas en los medios, que tratan de implantarnos sus chips mentales, que nos hacen juzgar como malo lo que ellos quieren, como por ejemplo, cuando acusan y hablan todo el día de delincuencia, sicariato, bullying infantil, asaltos y hasta terrorismo o apología al terrorismo. Cuando ellos también son responsables al difundir todo el día en sus programas violencia, muerte, torturas, etc. Eso se llama apología al terrorismo, porque incentivan al terror, sobre todo a los niños. Pero como el pueblo está con el chip implantado por los medios, nadie los critica. Si fuéramos un pueblo desrobotizado, criticaríamos a los medios, por el terrorismo mediático que recibimos. En el futuro, los monstruos mediáticos prácticamente serán dueños del Internet, porque se privatizarán parte de los cables de fibra óptica, los satélites y otras infraestructuras vinculadas a Internet. A esto tenemos que sumarle los que ya tienen, y seguirán aumentando como sus propios satélites o sus propios cables de fibra óptica. Pero el mayor peligro será cuando se compren la mayor parte de las IP y los dominios, o sea cuando sean dueños de las webs, ya que el Internet es una tecnología finita, y no habrá espacio para la competencia. La mayor parte de webs pertenecerán a unos pocos grupos, que ni siquiera responderán a las naciones, ya que la Internet está sujeta a las leyes internacionales. Con este poder concentrado, ellos decidirán a quién otorgarles los dominios y las IP. Probablemente a quienes sirvan a sus intereses, y claro que estén al servicio de su sistema. Tal vez las distribuidoras de Internet casi desaparezcan, ya que estos grupos se adueñarán de la mayor parte. Además se adueñarán de otras empresas en distintos sectores, como ya lo hacen, como Google compró a Titan Aerospace, una empresa que fabrica drones, o Facebook compró a Oculus, una empresa de realidad virtual, aunque es muy probable que en un futuro también compren empresas fabricantes de armas, y claro obtendrán contratos millonarios de los países. Y las naciones que no les den el contrato, le aplicarán lo que dijo el presidente Correa. El bullying mediático, para tumbarse las licitaciones, pero esta vez el bullying será 10 veces mayor que el bullying actual. Ahora veamos, ¿qué será cuando estos monstruos mediáticos implanten sus chips en las mentes de las personas? ¿Podrán convencer de que la Internet es un dios? Y cuando alguien se le interponga, podrían desaparecerlo del mundo virtual. Al solo prohibirle poner publicidad a un empresario lo mandarían a la quiebra, ya que no colocar publicidad en estos monstruos mediáticos, sería como no existir en el mundo real. Puedes existir físicamente pero no virtualmente, y si no existe virtualmente el público no sabrá que existes. Como Napoleón Bonaparte dijo, si soltara las riendas de la prensa no duraría ni 3 meses en el poder. Pues ahora las riendas de la prensa las tiene el dinero. Entonces, ¿quién gobierna realmente? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos esclavicen la mente? Lo único que puede liberarnos e impedir en un futuro, unos monstruos mediáticos somos nosotros mismos, así que dejemos de comprar, ver, oír esos medios y no le demos más poder a las multinacionales de Internet, para que de una vez este mundo se convierta en una verdadera democracia.